Bueno, pues yo soy Aurora Peñalver de Alicante y mi trabajo es sobre lactancia materna. Se titula Alimentación durante los 6 primeros meses de vida y en qué punto estamos, ¿vale? Mi tutora es María de los Llanos y también nos ha ido guiando un poco Manuel, poniéndonos un poco en camino. Bueno, la lactancia materna forma parte del proceso y del ciclo reproductivo y es fundamental no solamente para nosotros como especie humana necesitamos esa lactancia materna y de hecho no habríamos sobrevivido si no hubiese sido por ella. Estos artículos son una serie, pertenecen a una serie que se publicó en el Lancet en el 2016, muy interesante, analiza muchos aspectos de la lactancia materna y es un poco lo que voy a hablar ahora en la introducción. Se ha comprobado y está perfectamente comprobado y se ha comprobado durante los últimos 20 o 30 años que la lactancia materna tiene beneficios tanto para el niño lactante, tanto a corto plazo como a medio y largo plazo, también para las madres lactantes, pero también beneficios económicos y medioambientales. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud recomienda que se haga una lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida. Y de hecho estos beneficios son mucho mayores si la lactancia materna es exclusiva y a mayor duración de la lactancia. A pesar de todo eso, a nivel mundial, según datos de la OMS de agosto del 2017, solamente el 40% de lactantes menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva. Son múltiples los determinantes que influyen a la hora de iniciar la lactancia materna y también de mantenerla. Son a nivel estructural, socioculturales, de mercado, servicios y sistemas de salud, familiares, desde incluso, evidentemente, factores individuales de la madre, del niño, de la relación, en fin, es un abordaje muy complejo el de la lactancia materna. Nuestro objetivo es describir la lactancia que reciben los bebés de nuestro entorno durante los 6 primeros meses de vida. Y para eso evaluamos el tipo de lactancia, la duración de la lactancia materna y luego diversos factores que influyen tanto en la duración como en el tipo de lactancia que han recibido, como son la edad materna, la información sobre la lactancia materna que se proporcionó en el embarazo, la decisión previa que se tenía sobre el amamantamiento, el apoyo que se prestó en el inicio y en el mantenimiento de la lactancia materna por parte del personal sanitario y el apoyo que recibieron las madres por parte de su entorno cercano. Hicimos para ello un estudio descriptivo transversal en el que se incluyeron los bebés que tenían entre 6 y 12 meses entre febrero y mayo del 2019. Debían de estar adscritos a nuestro centro de salud y, evidentemente, firmar el consentimiento informado. Y se excluyeron a los prematuros menores de 36 semanas, a los niños de bajo peso, a aquellos que habían estado ingresados en maternidad o neonatos, a los que tenían malformaciones o patología grave, tanto del bebé como de la mamá, y también a los hijos de madres que no hablaban o comprendían el castellano y no se podía traducir de manera fiable. Entonces, la participación se ofertó en la revisión del programa de Niño Sano de los 6, 11 y 12 meses y también en las consultas a demanda. Y se pasó una encuesta a las mamás, participando finalmente de 71 madres con una edad media de 33 años. Y la mayoría de nuestras mamás, el 67,6%, eran mayores de 30 años. En cuanto a los resultados, el 87% de nuestros pacientes recibieron lactancia materna en algún momento a lo largo de los 6 meses. El 46,4% de manera exclusiva, un 21,7% con suplementos ocasionales de lactancia artificial y un 18,8% con suplementos habituales. Y fue un 13% los que recibieron la lactancia artificial exclusiva prácticamente desde el nacimiento. La duración media de la lactancia exclusiva fue de 5,1 meses
Si tenemos en cuenta los niños que solamente habían dado lactancia mixta, fue de 4 meses, y si tenemos en cuenta los que habían recibido lactancia materna solamente junto a los que habían recibido la lactancia materna junto a suplementos, tenemos una duración media de la lactancia materna en esos casos de 4,8 meses. En cuanto a la intención previa de amamantar, el 63,4% de las madres encuestadas que tenían la intención de dar lactancia materna al bebé. Un 32,4% pensaban que sí, pero bueno, en caso de tener algún problema iban a añadir lactancia artificial, y ya de entrada un 4,2% de madres no querían dar lactancia materna. Hemos analizado esto porque viendo la relación entre la opinión o la que se tenía de la lactancia materna previa y el tipo de lactancia que finalmente se daba, hemos visto que había una relación significativa. Las que antes del parto deseaban dar lactancia materna a sus bebés de manera exclusiva, finalmente fueron un 62% las que alimentaron de esta manera. De las que querían dar lactancia materna, pero quizá añadirían algo de lactancia artificial, finalmente un 56,2% dieron lactancia mixta, y de las que antes del parto no querían dar lactancia materna, pues lo que comentaban era que tenían otros hijos y otra carga familiar y por eso no podían dar lactancia, el 67% finalmente dieron lactancia artificial. Y luego yo quería resaltar esa mamá que de entrada no quería dar lactancia materna y que finalmente dio materna exclusiva, porque ella lo que decía era que no se sentía capacitada para dar este tipo de alimentación a su bebé, y al fin finalmente, y de hecho la mantuvo hasta los 6 meses. En cuanto a otros factores analizados, el 69% consideró que la información había sido suficiente, la información recibida sobre lactancia materna, pero hasta un 30% percibían esa información como insuficiente y un 1% decían que no habían recibido ningún tipo de información. El apoyo sanitario al inicio de la lactancia materna, 62,9% dijeron que tenían suficiente apoyo. Y el apoyo sanitario durante la lactancia materna, en caso de haber tenido algún tipo de problema durante la lactancia, el 80,5% quedaron satisfechas con la atención recibida. Y llama la atención sobre todo que en nuestro centro el 90,2% de las mamás, en caso de tener problemas, consultaron con la matrona. En cuanto al apoyo por parte del entorno, pues en general las mamás siempre habían tenido la ayuda que necesitaban, un 23% ocasionalmente, un 3% no tuvo ayuda aunque le habría gustado tenerla, y es gracioso, me resulta curioso que un 5,7% no la quiso o no la necesitó. Y el apoyo proporcionado fue fundamentalmente por parte de la pareja y de la abuela materna. Estas dos tablas que he puesto aquí relacionan la edad materna con el tipo de lactancia y la edad materna con la duración media de la lactancia materna, pero en nuestro estudio no se vieron diferencias, o sea, no se vieron una relación significativa. Bueno, en cuanto al tipo de lactancia y duración de la lactancia materna en nuestro centro de salud, comparado con los datos que tenemos a nivel nacional y mundial, pues vemos que son muy similares. Nosotros tenemos una prevalencia de lactancia materna exclusiva del 46,4%, con una duración media de la lactancia materna, teniendo en cuenta la exclusiva y la mixta, en torno a 5 meses. Si vemos los datos de la Encuesta Nacional de Salud del 2017, que evalúan a las 6 semanas, 3 meses y 6 meses, nosotros nos debemos de fijar en este dato, que es lo que nosotros hemos valorado, pues aproximadamente un 39%, como nosotros aproximadamente. Y luego, a nivel de los datos que presenta la OMS, que estos son el más reciente del 2015, pues eso, alrededor de un 40%, que no es para estar orgullosos en ninguno de los casos, en realidad. En cuanto a la intención previa de amamantar, es
súper importante, fundamental, la idea que se tiene del amamantamiento, de la lactancia materna, incluso antes del embarazo y antes del parto. Todos vemos este muñeco y sabemos lo que es, o vemos un bebé feliz y gordito al lado de un biberón, o que la lactancia artificial tiene vitaminas y ayuda a la defensa y es estupenda. Entonces, nosotros en realidad contra eso poco podemos hacer, pero sí por lo menos conocer nuestras, a nivel ético, qué deberíamos de tener en cuenta si echamos mano o miramos el Código Internacional de Comercialización de Ciudadanos de la Leche Materna. Y sería, por una parte, no recibir incentivos de la industria de la lactancia artificial, no dar muestras, ni tampoco tener propaganda, ¿no? Publicidad, que muchas veces, pues aunque no tienes el botecito, pues llevas el muñeco ese colgando del fonendo o tienes ahí un calendario de la marca que sea y al final todos esos son mensajes que van llegando a las mamás. En cuanto a otro tipo de factores que vimos, pues lo que os comentaba de la información, que hasta un 30% de madres consideraban que la información recibida había sido insuficiente o que no habían tenido ningún tipo de información. Y ahondando un poco más en eso, vemos que un 25% de las madres no habían ido a ninguna clase preparto y otro 25% fueron a algunas clases de preparación al parto. En ese sentido, yo creo que es interesante profundizar en las consultas preconcepcionales y o en las prenatales, bien llevadas a cabo por la matrona, bien llevadas a cabo por el pediatra. Y luego, muy importante, formar e informar al resto de profesionales de la atención primaria para ofrecer una base común y que vayamos todos en el mismo sentido y que esa información no sea contradictoria a la hora de informar sobre la lactancia materna. En cuanto al apoyo sanitario al inicio de la lactancia materna, se escapa un poco de nuestras manos porque sobre todo en las horas o los días de instauración de la lactancia, que suelen ser cuando los niños están ingresados con las mamás. Es cierto que en mi hospital no hay una política en cuanto a la lactancia materna. También es cierto que ya se está poniendo en marcha la solicitud de IHAN. Y bueno, por esa parte estamos un poco ahí a la espera de lo que pasa. Y en cuanto al apoyo sanitario en el mantenimiento de la lactancia materna, los problemas que surgen durante la lactancia, es 90% de las consultas que se realizan con la matrona probablemente sea debido a que trabaja en nuestro centro de salud, trabaja de lunes a viernes, horario de mañana y una tarde. Y de hecho es muy accesible porque las madres pueden consultar siempre que tengan un problema de lactancia a cualquier hora, cualquier día de la semana, sin cita. Eso hace que sea una consulta muy accesible y las madres ante cualquier cosa que surja consultan con ellas. Eso no tenemos en pediatría por el momento. Y luego, lo que también comentaba antes, es fundamental que se implique todo el equipo de atención primaria, no solamente la matrona y los pediatras, porque las madres van teniendo otro tipo de problemas a lo largo de la lactancia y los médicos de familia que las atienden, los psicólogos, los psiquiatras, deben de tener un conocimiento sobre la lactancia materna. En cuanto al apoyo cercano, pues es importante implicar a los padres de una manera activa en el apoyo, no solamente en el apoyo a la madre, sino incluso en la resolución de problemas, porque se ha comprobado que cuando se implican de esa manera, las tasas de lactancia materna son mayores y la satisfacción en el cuidado del hijo y en la lactancia es mucho mayor en los padres que proporcionan este tipo de apoyo y se sienten involucrados de manera activa. Y un poco también pasa con las abuelas. Creo que cuando la gente dice que si no da miedo trabajar con niños, yo creo que es peor cuando vienen los niños con las abuelas que si los niños vinieran solos a la consulta. Entonces creo que también tenemos que tenerlas un poco de nuestra parte. De limitaciones del estudio, bueno, pues nuestra población susceptible de estudio eran 218 niños, que eran los que cumplían los criterios de inclusión, pero la muestra incluyó solamente a 71 niños, que es más o menos un tercio de esa población. Por una parte tuvimos la falta de tiempo en consulta porque teníamos que pasar unas encuestas que aunque las hacían la mamá de manera autónoma, pues había que explicarlas un poco y explicarles de qué iba la cosa. Y desgraciadamente nosotros también tenemos unos cupos muy altos, nuestras consultas son tranquilamente de 30, 40 pacientes, 50 en invierno.
y nos vimos ahí un poco apurados en cuanto al tiempo. Y luego también no tuve acceso a todos los cupos porque aunque al principio sí que todos querían colaborar, finalmente de 3 conseguí mi cupo y parte de otro. Eso lleva a que tengamos un sesgo de selección, que no hayamos incluido a mucha parte de la población que podía haber sido incluida, pero bueno, hace que sea muy válida para mis pacientes. Y luego un punto muy importante también, creo, es el desconocimiento del idioma, que realmente era un criterio de exclusión, con lo cual, digamos que no quita validez al estudio, pero sí que, ya que un 30% de las madres tienen esa limitación, creo que un tercio de la población es excluida, mucha gente, y se debería de plantear un estudio más amplio y con mayor diversidad. Y bueno, mi conclusión es fácil. Creo que desde la atención primaria es posible y es absolutamente necesario llevar a cabo todas las actuaciones que estén en nuestra mano para conseguir las tasas de lactancia lo más altas posibles y contribuir a mejorar la salud de nuestra población. Y eso es todo. Muy bien. Muchas gracias, Aurora. Nada. La verdad es que me alegra muchísimo que hayas elegido este tema, que estoy convencida que es uno de los primordiales de nuestro trabajo, sí, y que determina la salud de los niños y de la sociedad. Probablemente el día que la crianza cambie, cambiará la humanidad, ¿no? Eso por una parte. Y en ese sentido, pues te agradezco un montón que hayas abordado este tema. Quizás yo he echado de menos la encuesta. Me hubiera gustado ver cómo habéis hecho las preguntas a las madres, porque no sé muy bien, por ejemplo, el indicador que cuentas del 46,4% de lactancia materna exclusiva son las que han llegado a los 6 meses. ¿Me oyes, Aurora? ¿Me oís? Ahora me oyes. ¿Me has oído algo o no me has oído nada? Sí. Vale, la pregunta se refería, digamos, al tipo de lactancia predominante que habían dado los 6 primeros meses de vida. Y de hecho la pregunta en concreto era ¿qué tipo de alimentación ha recibido el bebé en los primeros 6 meses de vida? Algo así, era algo así similar. Entonces, en ese sentido, el tipo de alimentación que se dio con ese tipo de pregunta en un momento tan concreto, es verdad que es un poco limitado en el sentido de que, por ejemplo, las que daban lactancia mixta, o las que habían dado lactancia materna exclusiva 3 meses y luego habían dado mixta o luego solamente habían dado fórmula. Por eso yo creo que es más interesante el tema de la duración de la lactancia materna en cuanto a resultados más que el tipo. Y es en realidad casi similar, teniendo en cuenta que la duración de la lactancia materna exclusiva era de 5,1 meses, que son casi los 6 meses que mirábamos en el estudio. Pero sí es cierto, la pregunta era así un poco, en fin. Sabes un poco, la OMS tiene un documento de indicadores para estudios de prevalencia que es muy claro, ¿no? Y ahí más que quizás haber elegido el grupo de 6 a 12 meses, igual habría sido mejor hacer que, digamos, como muestras de niños menores de 6 meses y sacar de ahí el indicador, ¿no? Como sugerencia, o sea, ya creo que quizás me parece, o sea, creo que este tipo de estudios debería ser de obligado existencia en todos los centros y que este es un indicador que nuestros gestores también deberían tener. En Madrid esto se ha incluido como, digamos, que en cartera de servicios ahora mismo desde hace un año y estoy de alguna manera que no me lo creo. Pero quizás ahí te animaría un poco a hacerte ese replanteamiento, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que también he aprendido del trabajo es que cuando quieres preguntar algo hay que preguntarlo bien. Y aunque quede así un poco mal decirlo ahora, a toro pasado, pues sí, efectivamente. No queda mal. Yo creo que una limitación. Una de las cosas importantes de este trabajo precisamente es esto, o sea, todos estamos aprendiendo a investigar, ¿no? Y yo creo que es uno de los objetivos fundamentales también del máster, ¿no? Y otra de las cosas que yo te quería preguntar es, habéis elegido una serie de factores influyentes que son importantes, pero, por ejemplo, no hay ninguna referencia a cómo ha sido el primer momento de sus niños, ¿no? No les habéis preguntado cómo fue el parto,
si se hizo piel con piel, si fue instrumental o no. Sí, no se incluyó, o sea, la encuesta sí que está, y de hecho es un dato que está analizado. Casi el 100% menos 2 o 3 niños, todos habían hecho la piel con piel y todos habían iniciado la lactancia materna en las 4 primeras horas. Pero es verdad que como teníamos un poco que acotar todos los resultados que íbamos a presentar, pues al final eso no lo valoramos. Pero sí que la encuesta sí que estaba reflejado y sí que lo miramos, sí. Vale, yo creo que merecería la pena que añadieras al trabajo tanto la encuesta como una tabla con todos los resultados, aunque no hayas encontrado, digamos, diferencias, ¿no? Pero yo creo que todo eso nos ayuda, ¿vale? De todos modos, insisto que gracias, ¿vale? Paso a mis colegas. Pepe, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Hola, ¿qué hay? Muchas gracias por tu trabajo. Me parece que es algo fundamental también en nuestro ámbito de atención y no suele pasar aquí en Andalucía, no nos lo incluyen como objetivo dentro de los objetivos de trabajo en el centro y me parecería fundamental que existiera como tal. Sí he hecho quizá un poco en falta en tu trabajo, es como propuesta también un poco por si te interesa continuar y demás, quizás hacer algo más analítico en el sentido de en relación a los apoyos que podamos prestar a una mamá lactante o que vaya a ser lactante, pues dígase grupos de iguales con otras mamás, reuniones con matronas, apoyo por parte de su médico de familia, en el hospital, piel con piel, un poco con todos los factores, relacionarlo un poco y ver cuál puede ser el que con mayor utilidad hace que haya mayor adherencia a lo que es la lactancia materna durante más tiempo y demás. No sé qué te parece. Sí, es fundamental, yo creo. Y de hecho, una de las ideas que ha salido también a raíz del trabajo, nuestra matrona está muy implicada en el tema de la lactancia materna, es trabajar un poco con ella y un poco en base de lo que hemos ido viendo, poner en marcha, no sabemos si una consulta o un grupo y valorar también cómo funciona. Sí. Ajá. Lo digo en ese sentido porque, vamos, como bien dices, el apoyo a la lactancia materna debe ser un trabajo en equipo, el centro el que debe ser IJAN y debe haber implicación de todo el centro. Entonces, por valorar un poco cuáles son las actividades que mayor rentabilidad nos puede traer en ese sentido. Entonces, podría ser algo interesante, ¿no? A la hora de hacer ese análisis y ver un poco la utilidad. Bueno, por lo demás, me parece muy interesante, ¿no? Lo que es todo el descriptivo que ha hecho, que da mucha información al respecto. Muchas gracias. A ti. Muy bien, Javier. Bueno, pues, a ver, ahora seguramente me iréis mejor. Sí, ya he aprendido. Bueno, primero, darte la enhorabuena. Yo creo que este tipo de trabajo lo tendríamos que hacer todos, absolutamente todos los pediatras en nuestro cupo de forma regular, periódica, para saber qué estamos haciendo, ¿no? El primer punto de partida es saber qué estamos haciendo y qué está pasando, ¿no? Conocer nuestro entorno y para empezar nuestro entorno somos nosotros mismos, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Como bien dice Celina, yo también he echado de menos haber podido leer la encuesta, ¿no? Porque me hubiera podido dar un poquito más de información de cómo lo habéis hecho, ¿no? Pero bueno, en todo caso, insisto, enhorabuena, creo que es un trabajo excelente y desde luego también sospecho que va a ser el primer paso de mucha investigación, ¿vale? Ojalá. Bueno, un par de preguntas, por no alargarme mucho. Primera, esa mamá que tuvo éxito, que inicialmente pensaba que no, ¿dónde recibió el apoyo? En la matrona, en el centro de salud, la matrona. Vale. Y segunda pregunta, que yo creo que puede ayudar un poco a saber qué está pasando en vuestro entorno, ¿no? Porque comentas en el trabajo que me parece que aproximadamente un 30% de la información llegó de pediatría, ¿no? De pediatras. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo recibieron ese apoyo? Es decir, como bien sugiere Celina, los primeros tiempos, ¿no? son básicos, ¿no? Entonces, yo no sé si eso lo has analizado en la encuesta, si no, es decir, ¿cuándo recibieron esa información? Si eso tuvo alguna relación con el éxito o el fracaso. También planteas que en algunos casos las mamás que estaban, incluso en los cursos de preparación al parto, que estaban sensibles, o algunas que no estaban sensibles ya desde el principio, bueno, yo no sé si ahí se podría haber trabajado. Es decir, me parece que hay
¿es posible que puedas bucear un poquito más? Sí. Para ver exactamente qué hay, ¿vale? Sí. El tema de la preparación al parto, pues eso lo hace la matrona. Esa mamá que pensaba dar lactancia artificial o que no se veía capacitada para dar el pecho, esa consultó con la mamá, y luego cuando consultan con pediatría suele ser ya un poco cuando ya han empezado y empiezan, pues me duele el pecho, tengo grietas, tengo, no sé, llora, no sé, ahí es cuando suelen consultar con el pediatra. Y yo la sensación también, una de las preguntas que se hizo, porque yo tenía la sensación de que no, ayudábamos poco, que no, en fin, que en 5 o 10 minutos que le puedes dedicar tampoco puedes hacer gran cosa. Y en general quedaban contentas y en general las que habían consultado no habían interrumpido la lactancia a raíz del problema. Que esa era otra cosa que yo decía, bueno, a lo mejor hacemos una consulta específica o les ayudamos en algo y total luego se van a su casa y la dejan. Pero no, la mayoría de madres que consultaron sortearon el problema y continuaron con la lactancia. Y luego también indagar, decía, acerca de los grupos de apoyo extrasanitarios, los grupos de apoyo. Sí. Ver un poco cuánto intervinieron, de qué manera, qué tipo de grupos son, si hay algún sanitario entre ellos, etcétera. Sí, ¿no? hay un grupo de apoyo, pero que no está en nuestra localidad. Y hay una asesora, de hecho una mamá consultó con una asesora y 2 o 3 madres consultaron con el grupo de apoyo, pero es un grupo que si no sabes que está, no lo buscas. Y entonces desde el centro de salud yo por lo menos no lo promociono porque no lo conocía hasta que no puse a hacer esto. Y luego ya te digo, incluso si tiene que ser, pues a lo mejor son 20 kilómetros los que hay que hacer, pues no todo el mundo lo hace. Entonces, lo que yo creo que quizás sea mucho más interesante hacer algún recurso que sea accesible aquí, en nuestro centro. Creo que tenemos suficiente población como para hacer algo concreto aquí directamente, sin que tengan que ir a ningún sitio. Perfecto. Sí te animo a analizar muy bien los fracasos. Normalmente de los errores aprendemos. Claro, los tenemos que analizar. Si no los analizamos, no vamos a aprender. Esa es la línea a trabajar. Por ejemplo, pues planteas qué política respecto a la publicidad de la industria hay en vuestro centro. Bueno, pues a lo mejor tenemos que revisar eso. Esa parte también es interesante. O sea, yo creo que, insisto, que este es el primer punto. Yo no sé lo que pasa en otros sitios, pero aquí yo tengo la sensación de que vamos mucho por libre. Vamos mucho por libre en el hospital, vamos mucho por libre en el centro de salud, vamos mucho por libre. Entonces, depende de la voluntad de cada profesional ir a un sitio e ir a otro. Entonces, eso es un poco agotador a veces, pero bueno, sí, en eso estamos, intentando ahí coger un camino. Pues perfecto. Creo que Celina te podría contar mucho de su experiencia en esto, pero bueno, creo que no es el momento. No, pero sí que te animo, Aurora, bueno, a 2 cosas. Primero, entra en la página de la IAN y mírate los documentos de la Iniciativa de Centros de Salud que te puede ayudar. ¿no? Sí, lo he mirado. Y luego, yo te animaría también a investigar en el conocimiento que tenemos los pediatras de esto. Creo que afortunadamente una de las buenas cosas de este máster que no deja de asombrarme, sobre todo por las alumnas, es que creo que la lactancia, bueno, creo que todas las alumnas del máster tenéis ya otra idea de la lactancia, pero cuando uno habla con colegas se sorprende. O sea, vale con que un pediatra no estropee una lactancia, En este momento yo casi me conformo con eso, ¿no? Sí. Y luego otra línea que también te animo un poco, a partir de los estudios de prevalencia, creo que la única manera de que tengamos indicadores fiables es que tengamos sistemas de registros en nuestro sistema informático. Es decir, es que si en todas las revisiones que vienen los niños estamos preguntando qué tipo de lactancia, no tendrías que hacer una encuesta, no tendrías que estar haciendo esto, ¿no? Sí. De hecho, bueno, pues también esta es una de las cosas que después de muchísimo trabajo conseguimos tener en Madrid. El problema es que la gente tampoco sé si lo usa muy bien porque luego no hay tiempo, pero bueno, por lo menos está ahí, permite que un gestor decida que igual un tanto por ciento de lactancia hay que conseguir como objetivo de salud, ¿no? Pero en cualquier caso me parece que, insisto, tienes una línea importante, creo que esto te enrolla, la lactancia suele atrapar. Sí. En este mundo tiene algo y totalmente. Sobre todo, vamos, es apoyar que la madre decida lo que quiera, ¿no? No es la lactancia por encima de las cosas, sino la crianza por encima de todo, ¿no?
Y tengo que decir que soy, a partir del trabajo, miembro del comité de lactancia materna de mi hospital también. Bueno, pues esto es el lago Tamalaya, no cejes en este esfuerzo, sí. Porque al final de verdad que compensa. ¿Vale? Sí. Muchas gracias, Aurora. Muchas